This is the end, beautiful friend. La codicia de las superpotencias, los ecos colosales y los antiguos rencores de la política han llevado poco a poco a las sociedades hasta el precipicio de la perdición. Este conflicto es el origen de que la especie humana comience una senda desconocida hacia su destino. Bueno, no se me asusten, aunque sí, podemos ver ciertos paralelismos, porque esto que les estoy leyendo es extraído de la reseña de Orbe Incendiario, la más reciente novela de Alberto Plaza Sierra, nuestro siguiente invitado, y por cierto que es la primera de una trilogía que dedica ni más ni menos que a la humanidad. Muy buenos días, Alberto Plaza Sierra, gracias por acercarte a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara y por supuesto bienvenido. Muy buenos días, José, y gracias por tenerme aquí otra vez, que ya me ayudaste con mi primer libro, que ahí en 2021 creo que fue más o menos hace ya tiempo. Sí, con Historia de dos psiquiatras. Eso es, y aquí estamos 3 años después, así que bueno, no he tardado un tiempo excesivo en volver a publicar, que no está mal, así que aquí vamos esta vez con Orbe Incendiado, así que bien, todo bien. Bueno, vamos a ver, esta introducción podría aplicarse a casi, pues no sé, a una novela distópica, a un futuro de estos que nos pintan en películas casi increíbles o prácticamente increíbles, pero es que quizás no estemos tan lejos, ¿no? Claro, yo sufrí en muchos aspectos creando la obra porque la empecé a redactar en 2019, Uh-huh. la acabé en 2022, sí, 2022 fueron 3 años de escritura, luego fue otro año para buscar editorial. El problema de esto fue que, claro, en 2019 es verdad que hasta donde yo sé, la guerra en Siria continuaba en curso, Uh-huh. había las típicas tensiones un poco propagandísticas entre superpotencias, pero a medida que iba pasando el tiempo, 2020, que además si no vino la pandemia, Uh-huh. 2021, y cuando en 2022 empezó la guerra en Ucrania, yo seguía escribiendo el libro Uh-huh. aún y lo acabé a los pocos meses, pero claro, cada año que avanzaba, el panorama en general era peor, por una cosa u otra, y luego encima Claro. el año final de la escritura, 2022, fue un año de máxima tensión. Y Uh-huh. luego ya encima, en 2023, cuando ya encontré editorial, pasó lo de Gaza. Uh-huh. Y ahora salió el viernes pasado, el día 7 de junio de 2024, y horas antes de la publicación del libro, esto es verídico, esto se puede constatar, Rusia declaró enemigo a Estados Unidos por las tensiones en Ucrania. Uh-huh. Así que el Vamos, problema es que a medida que avanzaba el tiempo, claro. la cosa era peor y a mí eso me hacía sentir mal, porque de hecho un amigo mío me dijo, hace poco que salió el libro, me dijo, el problema de tu libro es que a lo mejor puede ser en cierto modo profético. Yo espero que no. Uh-huh. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no, desde luego. Ya hemos contextualizado el momento en el que te pones a escribir Orbe Incendiado y también extraído de la reseña de este libro, dice que bueno, en esta guerra utópica que tú planteas en esta primera novela de la trilogía, la reseña apunta que el mundo afronta la Tercera Guerra Mundial, pero nadie está preparado realmente para semejante evento. No lo sé, se me ocurre que, claro, puesto que empezaste a escribirlo en el año 2019, el año 2019 es cuando ya empezábamos a partir de septiembre a hablar un poco más seriamente del COVID y el mundo no estaba preparado para semejante evento. ¿También aquí hay un paralelismo? Bueno, en general, esta obra, claro, lleva a plantearse cosas de nuestro mundo actual. Yo creo que en general las sociedades actuales no están preparadas para los grandes eventos negativos, ¿no? Ujú, Para una pandemia, para una guerra, porque si te paras a pensarlo, nuestro modo de vida es diametralmente opuesto a la lógica de este tipo de eventos. así es. Y claro, al final es verdad que el desarrollo material y desarrollo económico ha generado pues los mejores niveles de bienestar. El capitalismo ha tenido una gran parte negativa, pero también ha llevado a las sociedades a un desarrollo bastante próspero. Ha Ujú, tenido las dos vertientes y eso al final ha generado problemas
en el sentido de que la gente hoy día, cuando llegan estas situaciones, no está preparada. Y también te digo, mejor que no lo esté, ¿no? Porque es mejor que vivamos en un mundo en el que ya estas cosas se nos hayan olvidado, que no haya un recuerdo sociológico. De Ujú. hecho, ni siquiera en sociedades como la rusa, que se la presupone una sociedad actualmente más guerrera, ni siquiera la gente quería ir al frente. O sea, ha tenido que haber reclutamientos Ujú. forzosos de personas en Rusia, porque no quieren, porque hoy día nadie quiere una guerra, porque hoy día la tienes en el móvil. En el móvil tienes lo que pasa en Ucrania, tienes Ujú. lo que pasa en Gaza. Y claro, yo, yo lo digo en el libro, o sea, antes de empezar, en lo que ocurre en Orbe Incendiado, en mi opinión, jamás ocurriría en la realidad, o sea, es imposible. O sea, eso yo parto de la base de que es imposible, pero me gusta el hecho de que la ficción nos puede acercar a tener una visión de qué debemos evitar o hasta qué punto puede llegar la demencia del ser humano. Ya no Ujú. solo como una ficción para disfrutarla, sino como, digamos, un escenario en el que se advierte de cuidado porque esto, aunque Claro. quizás no ocurriría de esta forma, podemos llegar a este tipo de situaciones muy difíciles. Y Ujú. además, también hay que tener en cuenta que es lo que digo, o sea, yo esto lo planteo de que es una ficción con propuestas, con avisos, entre comillas, pero, pero yo no quería ser profético, ni mucho menos, Ujú. esto que me decía mi amigo, pero la realidad es que lo veo, hombre, no que va a ocurrir lo mismo que en el libro, pero algo en algún momento pasará algo grave, Ujú. porque la verdad es que el mundo está, digamos, las superpotencias llevan un camino un poco problemático, en mi Ujú. opinión. Nos metemos ya un poquito en la línea argumental de este libro. Partíamos de una tercera guerra mundial que se desencadenaba y aquí hay, bueno, pues hay varios personajes que casi son arquetipos de algunos personajes que existen en la realidad. No sé, un oscuro héroe militar, un alma carbonizada por el fuego bélico desde su nacimiento, una primera presidenta de los Estados Unidos, un autoritario jerarca de la segunda Unión Soviética, de una utópica segunda Unión Soviética, o muy importante, un arquitecto de la nueva humanidad. Como decía, son cinco factores, son cinco temas que dan bastante que pensar, ¿no? Sí, además los personajes, claro, porque la novela argumentalmente está narrada de una forma genérica para los grandes sucesos de la contienda, pero también de forma personal a través de este tipo de personajes. Tienen un alma y una esencia totalmente distintas entre ellos. Ujú. De hecho, hay algunos personajes que me han inspirado a otros personajes que ya existen en la ficción Ujú. para poder darles la esencia de lo que yo creía que era mejor, ¿no? Para la trama. Pero como he comentado al principio, he sufrido mucho, mucho creando esta novela, porque cada año que la escribía veía, como ya digo, que pasaban cosas que más o menos apuntaban en esta dirección, sobre todo el último año de escritura, en 2022, pero también, claro, yo he recopilado para meter en la historia, en la trama, cosas, patrones, esa lógica de los sucesos que han ocurrido en la realidad, yo lo llevo a la ficción. Hay algunos patrones que se repiten en esta ficción. El cómo funciona la gente en estas circunstancias o qué ocurre a nivel colectivo que no se puede evitar, procesos colectivos que no se pueden suprimir, no se pueden eliminar. Pero también, claro, aparte de esto, yo cuando empecé a escribirlo dije, claro, es que en mi familia han habido veteranos de guerra, han habido veteranos de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, yo siempre es un tema que me ha interesado, pero también me focalicé en mis antepasados y en lo que mis familiares comentaban, de lo que ellos alguna vez comentaron, de lo que vivieron, y también mm, vi, por lo que me contaron, por lo que luego en documentos encontré, el cómo afrontaban estos hechos, el cómo lo intentaban superar, el cómo les llegó a afectar, esto sobre todo más por familiares que los conocieron, lo que podían ver del hecho de cómo afrontaban lo que habían vivido. Quise coger todo aquello y llevarlo a la ficción, pero además una ficción
que no tiene límites. O sea, yo no tengo límites al escribir. O sea, Ujú, yo no me autocensuro. O sea, ujú, yo si tengo que tratar un tema, hay que tratarlo como lo que es. A ujú, mí no me gusta la autocensura, no me gusta amortiguar las cosas y creo que hoy día, por ejemplo, en la literatura, como en el cine también, en el cine un poco menos, pero en la literatura creo que se está dejando de lado los temas ásperos, los temas problemáticos, los temas desagradables y me molesta el que no haya tendencias hacia el hecho de mirar a esos temas, ujú, porque la sociedad no solo tiene que mirar hacia los temas, digamos, amortiguados, ¿no? Hacia los temas leves, livianos, sino que cuando cada vez vas mirando más hacia ciertos temas que son desagradables, al final encuentras conclusiones, al final encuentras reflexiones, al ujú, final encuentras incluso algunas chispas de bondad en alguien que está involucrado en todo aquello, ves las potencialidades del ser humano, lo mejor, lo peor, pero mi recomendación es que debemos, en la literatura, que está muy bien que tengamos una literatura comercial para tener un ambiente literario distendido, pero deben haber obras que hablen de lo que no queremos escuchar, ujú. porque si no, en mi opinión, el desarrollo al final de nuestra filosofía como sociedad no avanza, en mi Ujú. opinión. No Tú, avanza. además de escritor, bueno, pues eres un muy intenso aficionado al cine. De hecho, eres colaborador de Universo Enmascarado, un podcast de cine Ujú. de los más conocidos. No sé si también en el género de cine bélico has encontrado, ya no te digo algún personaje, sino algún tema. Y no me estoy refiriendo tanto a batallas, a circunstancias relativas a la guerra, sino más bien a esa arquitectura de la humanidad, un tema que también tratas Ujú. en la novela, porque el cine bélico, al fin y al cabo, puede ser cine propagandístico para animar a la gente a la guerra, o cine propagandístico después de haber perdido, o, perdón, ganado una guerra, o lo contrario. ¿En tus conocimientos de cine también has indagado en este sentido? Sí, porque, claro, es verdad que, por ejemplo, en el libro la propaganda tiene su espacio, tiene su momento, aunque no es un estudio de la propaganda, es un estudio más de lo que implica el impacto de la guerra en los humanos, pero es verdad que existe el cine tiene como sus propias actitudes frente a la guerra. Es cierto que, por ejemplo, hoy en día ya, como ya comentaba, en el cine, por ejemplo, ya casi no hay películas sobre la guerra de Vietnam, cada vez hay menos. Sobre la Segunda Guerra Mundial hay alguna más. Evidentemente ya no nos acercamos igual a estos temas ahora que hace 50, 60 años, porque el cine propagandístico ya está mal visto. O sea, ya realmente no existe en una primera línea comercial un cine propagandístico o propagandístico belicista, eso ya no existe, ya el antibelicismo ya es la tónica habitual del cine bélico, pero sí, lo cierto es que, por ejemplo, Apocalypse Now fue una de las películas que me inspiró a crear Orbe Incendiado Ujú, porque, claro, es Vietnam, ¿no? O sea, además la comentamos en el anterior capítulo en Universo Enmascarado, ujú. pero es Vietnam, o sea, es una guerra hecha a celuloide, es la propia guerra. Sí. Y la intención de Orbe Incendiado era eso, no limitarlo a digamos, un discurso fácil, antibélico, verbalizado, ¿no? O romantizado, sino directamente llevar a la gente a lo que era. Y Ujú, comentaba que he sufrido mucho creándola y conectándolo con el cine, he sufrido mucho porque cuando acabé el libro no podía ver películas bélicas. Yo no ujú. era capaz de ver más películas bélicas. O sea, Claro, estuve claro. muchos meses que dije, es que no puedo ver esta película. O sea, Ujú. no podía ver esa, o sea, por sensibilidad, porque llega un momento Sí. que cuando dedicas 3 años a crear algo así, en el que encima has mezclado cosas de vivencias que vivieron tus familiares, que lo coges y lo pones en un personaje ficticio. Te inspiró esta película para crearlo. Tienes que intentar ver, vale, pues aquí esta escena se hizo así para Ujú. mostrar esto, porque ocurre esto en la guerra, entonces lo llevas a tu ficción. Entonces al final te genera un estrés mental Sí, y un estrés emocional y un claro. agotamiento emocional que es ciertamente supino. Y Mm. ya a día de hoy puedo volver
a ver sobre estos temas, pero yo creo que he gastado tanto tiempo en estos asuntos que Sí, yo creo que que ya tengo una fatigado visión estás. tengo una visión como demasiado herida. O sea, es Mm. verdad que puedo hacerlo a día de hoy, pero me afecta más que a nadie, yo creo. Ajá. Y eso que habrá gente que le afectará más que a mí porque serán más aprensivos, pero yo Ujú. he llegado a un punto ya digamos, Sí. tener ya un tema a nivel de emociones complicado con Ujú. estos temas. Pero de momento, a día de hoy, puedo ver alguna película bélica. Vamos a ir finalizando la entrevista porque el tiempo no nos da para más, pero claro, una reflexión que también parte del mundo del cine, de Kubrick. Ya imaginas por dónde voy. 2001, Odisea del espacio, la primera escena, desde el momento en el que un simio se da cuenta que puede usar, pues no sé, un hueso como herramienta para destruir. Se puede decir que se inventa la guerra y a pesar de todo estamos en el año 2024 y estamos con estas en todo el mundo, con las guerras conocidas y, ojo, las que no se conocen. No escarmentamos, la guerra es algo inherente al ser humano, lamentablemente. No, o sea, en mi opinión, mira, cuando leí El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, en las últimas páginas, lo decía el propio Víctor Frank, el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Tiene esas dos potencialidades. Y yo creo que no es parte del ser humano la guerra. De hecho, es algo que es distinto al ser humano. Es algo que diferencia al ser humano de lo que es. Es verdad que la guerra, el problema que tiene es que es una adicción, es una tentación, pero para mí no forma parte del ser humano. Ujú, No parte, digamos, de su esencia en sí. Es algo a ujú, lo que puede llegar, pero no es parte de su esencia. ujú, Yo creo que nuestra esencia es positiva, es constructora, pero la guerra es la adicción y al ujú, final la adicción pues entra en choque con esa parte buena que tenemos. Esa es ujú. mi visión, claro, luego habrá gente que seguro que llega mucho más lejos que yo en los planteamientos, pero ahí está el personaje que comentábamos antes del arquitecto de la nueva humanidad, que en mi opinión tiene retos más importantes en la trama de este libro y en la que vendrá en la secuela, Ujú, que es darse de bruces con todas estas cuestiones y ver eh, hacia dónde ujú, caminamos y bueno, ver realmente qué somos y si, como tú comentas, si lo podemos evitar. Yo creo que no se puede evitar, pero también es verdad que hemos mirado nuestra historia con, digamos, una visión muy concreta. Pero es que si tú lo analizas históricamente, hay más periodos de paz que de guerra a lo largo de ujú. la historia. Ya. Pero hemos decidido mirar a nuestra esencia y a nuestra historia desde la perspectiva del siglo XX que está plagado de guerras. Ujú. Pero eso es una nota de esperanza en la que irá este personaje, que es el arquitecto de la nueva humanidad, y que se enfrenta a retos muy complicados que solo en realmente un liderazgo, digamos, humanista y cercano al ser humano puede llegar a solucionar. Pero en mi opinión, la guerra no forma parte intrínseca del ser humano. Ujú. Orbe incendiado, de Alberto Plaza Sierra, es la primera de las entregas. ¿Para cuándo la segunda? Bueno, a lo mejor el año que viene, porque este verano la voy a empezar a escribir la secuela, luego habrá una tercera y última parte, pero bueno, en principio a lo mejor el año que viene o al siguiente. Ujú. Bueno, pues llegado el momento, según vayan saliendo, pues aquí seguiremos hablando de esta trilogía. Muchísimas gracias, Alberto Plaza Sierra, A por ti. este ratito y seguimos, lo dicho, seguimos hablando de todos estos temas tan interesantes. is the air.